Segundo Imperio desde un hogar de conservadurismo militante, ya que su padre, Juan de Dios Ignacio de la Pesa Fernández de Córdoba, fue ministro de Guerra y Marina de Maximiliano. Además del valor de la óptica de quien emite el recuerdo, el texto resulta relevante porque enfoca sucesos ocurridos en la Ciudad de México, pues gran cantidad de relatos testimoniales de aquellos días se ubican en el epicentro del drama patrio, Querétaro, donde fue sitiado el ejército imperial y fusilados Maximiliano, Miramón y Mejía en junio de 67. Pani ha mostrado que, aunque hoy parezca extraño y sorprendente, muchos de los habitantes de la capital del país apoyaban el imperio y pronto se adaptaron a la convivencia con las tropas francesas que ocuparon la ciudad al salir Juárez. Por ello resulta doblemente inquietante un relato como el que aquí se comenta, publicado casi 40 años después de los sucesos que refiere. Como dijera Luis Fernando Granados a propósito de las turbulentas memorias de Zapatilla de Guillermo Prieto, tal oportunidad para la desmemoria quita prácticamente cualquier valor documental, pero, dice él, vale por su asombrosa capacidad humana para la mistificación. Más aún, digo yo, vale por lo que revela como construcción de lo posible más que de lo comprobable. El relato inicia con la proverbial frase evocativa, todavía recuerdo, para fijar líneas más adelante la identidad juvenil del yo invocado en varios autobiografemas, como yo tenía 15 años, había dejado el colegio de agricultura, los jóvenes escapándonos a la vigilancia de nuestras madres nos íbamos con estoico valor a los barrios de Tlatelolco, etc. El texto forma parte de un programa autofigurativo desarrollado por Juan de Dios Pesa en la prensa periódica finisecular. En sus colaboraciones embarcó recuerdos de su niñez, adolescencia, juventud y madurez, en los que puede observarse el tránsito de su procedencia familiar monarquista hacia su encuentro con Juárez, su adscripción a las juventudes liberales como alumno de la primera generación de la Escuela Nacional Preparatoria, su formación como escritor al participar en las veladas literarias organizadas por Luis G. Ortiz y José Tomás de Cuéllar, y al pertenecer a la Sociedad Nezahualcóyotl y su posterior ingreso al círculo gobernante al formar parte de la diplomacia mexicana en España, desde donde creó una vitrina para los escritores mexicanos hasta entonces casi desconocidos en el viejo continente. Al mismo tiempo, la tragedia de Querétaro se inscribe en una tendencia de escritura reivindicativa de la visión conservadora, o al menos de la reconsideración de los participantes en el imperio desde otro lugar que no fuera el de traidores a la patria. Ya desde 1887, a 20 años del fusilamiento de Maximiliano, una carta pública del coronel Miguel López desató una polémica periodística que habría de reconfigurar la historia del sitio y la caída del imperio. En ese contexto, vimos aparecer en el espacio público entrevistas, cartas, memorias, documentos y artículos que intentaron incidir, desde lo autobiográfico, en una nueva construcción histórica. Los artículos de Pesa, liberal declarado no obstante su estirpe imperialista, al oscilar entre el pacto autobiográfico y los procedimientos ficcionales, consiguieron crear una imagen más amable, humana y hasta cotidiana de la vida durante el Segundo Imperio. Este tópico había sido hasta entonces poco rescatado en textos literarios, si no era para censurarlo y reafirmar los valores republicanos, o para negar lo que ahí se decía, tal como pasó con Colorins, ¿no? Aunque la posición de Pesa respecto al imperio y a Maximiliano me parece por ahora más bien equívoca, sus artículos deben estudiarse en conjunto, atendiendo a las circunstancias en las que fueron publicados, pues los revisionistas caminaron por terreno resbaladizo. Sin embargo, desde la literatura y desde el emergente espacio autobiográfico, fue posible para algunos enhebrar historias que permitieron visiones más flexibles del sangriento episodio imperial. La tragedia de Querétaro apareció en un aniversario del fusilamiento del emperador en el número de junio de 1905. Es valioso porque el escritor se postula como testigo y actor de unos hechos en los que se ve implicado desde una Ciudad de México sitiada y sin noticias del avance definitivo de las tropas liberales en Querétaro. Pesa teje la narrativa de la primera parte de su artículo con la alusión al cuerpo famélico de la ciudad. Inicia así, cito: todavía recuerdo los estragos del hambre durante el sitio de la Ciudad de México en 1867. Era un caluroso mes de mayo. Las gentes vagaban por las calles en busca de maíz y solían pagarlo cuando lo encontraban a 4, 6 y 7 reales el cuartillo.
Se comía carne de caballo porque la de res y carnero se había consumido, y en vez de pan se devoraban galletas duras compradas a muy alto precio. Se acabaron las semillas y el pueblo pobre gemía desesperado y sin encontrar frijoles ni pulque. Hasta aquí pesa. Esta recreación permite comparar la suerte de diferentes sectores sociales, pues dice, los gastrónomos de paladar más delicado ya no se conformaban con comer carne de caballo. Los pobres no llegaban a tanto, pero querían que pronto, muy pronto, tuviera un desenlace aquella situación insostenible. Más adelante refiere, ya no había pan, ya no había maíz, ya no se encontraba carne de caballo ni de mula, ya estaban cerradas todas las tiendas de abarrotes, todas las carnicerías, panaderías, vinaterías, etc. Y del seno de las masas populares se alzaba un rumor fatídico, que era el grito del hambre, el ay de la desesperación, la agonía espantosa de la miseria. Hasta aquí pesa. Años atrás, los habitantes se habían adaptado muy pronto a la convivencia con las tropas francesas, cuyas bandas de música militar tocaban en la Alameda, en el Zócalo y otros paseos públicos 3 veces a la semana. Actividad recreativa a la que asistían mujeres elegantes, quienes hacían parecer que reinaba en la ciudad la más completa alegría. A la caída del imperio, la capital sufrió un sitio de 60 días en que careció de trigo, carne y carbón. Se oían a diario disparos y cañonazos, y soldados republicanos merodeaban por el rumbo de las garitas y lanzaban granadas, dice Pesa. Además, las comunicaciones con el interior eran prácticamente inexistentes, al grado que los citadinos no se enteraron de la catastrófica derrota del ejército imperial en Querétaro y de la captura y juicio del emperador y sus generales. El gobierno municipal logró, sin embargo, el abasto de artículos de primera necesidad de manera más o menos exitosa dada la situación. Aunque Pesa sí publicó bajo el pacto de lectura autobiográfico, su texto es valioso más que por el testimonio de primera mano, reducido en realidad a 3 momentos en que el adolescente asoma a su relato, porque descoloca el centro, ya para entonces construido por la historiografía, situado siempre en el Cerro de las Campanas y en las 3 M's, Maximiliano, Miramón y Mejía, y lo traslada a una Ciudad de México aislada por el sitio. El ruido de las balas y granadas sirve de fondo al relato de esos 3 recuerdos. En el primero, las fuerzas liberales ocupan el Colegio de Agricultura, ubicado en el actual San Ángel. Afirma Pesa, miré con tristes ojos cómo la soldadesca sacó de los gabinetes de física y de zoología los más hermosos animales disecados, las más valiosas máquinas y los más costosos aparatos para que sirvieran sobre las trincheras de diversión y punto de mira a los sitiados, que las hicieron pedazos con sus metrallas. Hasta aquí Pesa. Significativamente, la irrupción de las fuerzas liberales trastrueca un mundo científico costoso y delicado con la violencia de la barbarie. En el segundo recuerdo en que Pesa se implica en el relato, el adolescente escapa a la vigilancia materna y se va con otros jóvenes a los barrios de Tlatelolco, de Nonoalco y de la Tlaxpana, a ver junto a las trincheras cómo se enviaban y se recibían los mortíferos proyectiles de los ejércitos contendientes. El tercer recuerdo es haber visto desde las puertas de la Escuela de Medicina el fusilamiento de Santiago Vidaurre en la plaza que hoy es Santo Domingo. Todo trémulo por la edad y porque estaba enfermo, en el atrio de Santo Domingo, mientras cruelmente una banda de música tocaba la popular canción Los Cangrejos. Pero lo que ocupa la mayor parte de su memoria es el relato de la transformación operada por el imperio en las costumbres de la clase alta. Con la llegada y permanencia del gobierno imperial, la ciudad revivió el ambiente previo a la reforma. Las iglesias tocaron las campanas según el uso antiguo. Los sacerdotes se pasearon por las calles en traje talar y las procesiones tuvieron la misma pompa de décadas atrás. Pesa había detallado específicamente la del Jueves de Corpus en un texto de sus memorias, reliquias y retratos. Según ha mostrado Esther Acevedo, la estrategia para apuntalar ideológicamente al imperio por la vía artística, arquitectónica y social tuvo mayor éxito que ninguna otra, pues además del programa de mecenazgo y protección artística que le permitió comunicar la grandeza de la monarquía a partir de la construcción de palacios, la erección de monumentos, la apertura de amplias avenidas, la formación de colecciones pictóricas y arqueológicas, la difusión de su imagen en monedas, litografías o fotografías, asegura Acevedo, paralelamente Maximiliano y Carlota crearon una serie de ceremonias cortesanas a las que alude la memoria de Pesa en su relato, y cito en extenso. Siempre
Siempre las clases altas buscan el prestigio, el deslumbramiento regio, el esplendor de los tronos, y en verdad que el drama monárquico en México se representó con toda la pompa y el fausto que solo las cortes de Rusia, Francia, España, Inglaterra y Austria revestían en sus actos de aquella época. Gastáronse verdaderos caudales en trajes, uniformes, condecoraciones, libreas, carruajes, caballos, banquetes, cacerías, coleaderos, bailes y representaciones dramáticas. En la ciudad cambiaron de aspecto desde las barberías de la época colonial, con su cortina roja y blanca, su olla de sanguijuelas y su gallo amarrado a la puerta, hasta los patios del Palacio Imperial, que fueron aseados y arreglados como lo exigían las costumbres y el decoro de los monarcas. Habían hecho su fortuna los peluqueros franceses, entre ellos Mourlan y Escabas, cuya especialidad era peinar señoras. No tenían un minuto libre en los días de recepción o de baile en palacio. Comenzaban su trabajo antes del alba y muchas damas, bellísimas y elegantes, soportaban 12 o 14 horas de inmovilidad para no despeinarse y concurrir a los salones como exigía la etiqueta. Hubo ocasión, como el del cumpleaños o santo de la emperatriz, que los dos peluqueros franceses trabajaron 2 días antes del baile y sus clientes soportaron con angélica paciencia estarse quietas un lapso de tiempo para que ni el menor rizo perdiera su puesto en la aristocrática y atormentada cabeza. Y por cada peinado cobraban lo que querían y los caballeros pagaban con gusto y sin lamentar el derroche la toilette de sus señoras, de sus hijas y aún de sus amigas. Eso sí no lo creo. Hasta aquí Pesa. Para este momento, Pesa había dado cuenta en su cauda de textos memorialísticos de anécdotas que habían construido un lugar de enunciación particular que ningún lector desconocía. La última parte del artículo alude específicamente a una novedad editorial, Maximiliano íntimo, de José Luis Blasio, tardío producto de la polémica iniciada en el 87 por el coronel Miguel López en la carta publicada al general Mariano Escobedo, en la que le solicitaba que lo exculpara públicamente del cargo de traidor con que la historia oficial lo había tildado desde 67. Pesa comenta las memorias de quien fuera secretario particular del Habsburgo. Específicamente, alude al episodio dirimido a finales de los años 80 en encendidos artículos y bastonazos entre Victoriano Agüeros y Ángel Pola. Controversia que llevó a duelo a los generales Antonio Gallón y Sóstenes Rocha y que cambió la historia oficial porque en México a través de los siglos se recogió la declaración exculpatoria que, a medias forzado por las circunstancias, hiciera Escobedo. Ese incidente se comenta con detalle en el estudio preliminar a la edición crítica de Recuerdos de Juventud de José Manuel Hidalgo y Esnaurriza, que aparecerá próximamente, dictado por el Seminario de Edición Crítica de Textos de la UNAM. Aquí me interesa registrar la vigencia, casi 20 años después, en 1905, de esa disputa pública que finalmente llevó a José Luis Blasio a sacar a la palestra sus propios recuerdos sobre Maximiliano. No lo hizo sin levantar nuevamente polémica. De manera furibunda, Fernando Iglesias Calderón refutó en el tiempo gran parte de los recuerdos de Blasio y aludió en particular a la primicia que diera a conocer Pesa en la segunda parte del artículo aquí comentado. Cito a Iglesias Calderón. En el tiempo ilustrado del penúltimo domingo, el señor don Juan de Dios Pesa ha reproducido a la saga de unas viejas y sentidas páginas suyas, otras tomadas de un libro recientemente publicado que lleva por título Maximiliano íntimo, Memorias de un secretario, dando así a conocer a los lectores del tiempo el conato de refutación con que en dicho libro se ha pretendido desvirtuar mi estudio histórico titulado La traición de Maximiliano. Y ya que el señor don Juan de Dios Pesa ha dejado pasar una apreciación denigrante para su padre, seré yo, que lidio por la verdad, quien le ponga el correctivo que merece. Hasta aquí, Iglesias. A continuación transcribo una cita del libro de Blasio, no incluida en el texto de Pesa, sobre las cartas que Maximiliano dedicara poco antes de ser fusilado a 4 de los ministros que, al hundir a su soberano, habían huido cobardemente y miraban tranquilos desde el extranjero el resultado de su detestable política, según dijo Blasio. El hijo de José María Iglesias aclaró que los ministros aludidos eran Fernando Ramírez, Pedro Escudero y Echanove, Luis Robles Pezuela y Juan de Dios Pesa, padre. Y explicó que estos ya habían sido despedidos por Maximiliano, por lo que estaban en libertad de obrar como quisieran. Nadie podría reprocharles, dijo, que expatriándose hubieran evitado caer en manos de sus contrarios, cuya próxima victoria era del todo indubitable.
La supuesta puntualización en la que Fernando Iglesias, con tanta astucia como malignidad, se permite reprochar a Peza una falta de lealtad a la imagen de su difunto padre, fue un ardid para descalificar moralmente a quien hubiera apadrinado la salida del libro de Blasio. Por cierto, que el mismo día en que apareció el texto de Peza en el Semanario de Agüeros, en La Competencia, es decir, en el Mundo Ilustrado, fue publicada también una primicia del mismo libro, un fragmento que titularon ahí Prisión y muerte de Maximiliano. Peza había sido vencido muy ruidosamente años atrás en una contienda crítica con Manuel Puga y Acal. El episodio está recogido en el libro Los poetas mexicanos contemporáneos. Su imagen sufrió entonces un deterioro notable como poeta. Podemos suponer que esta vez no quiso embrollarse en un nuevo altercado. Ello puede explicar que el texto, aunque ofrezca datos originales y poco recordados sobre la Ciudad de México y la vida cotidiana en esos formidables días, haya vuelto a la oscuridad tras su única... cosas nuevas. La segunda razón, y la más importante, es que en 2014 un pequeño grupo de historiadores se aventó a la tarea de organizar las primeras jornadas. Estaban, yo creo que esas personas, a pesar de que tenían muchas ganas de hacer el evento, estaban un poco locas porque se aventaron un evento de 6 días. Digo, estar en ese evento el día sábado a las 8 de la mañana fue un tanto pesado, pero bueno, les agradezco a todos los miembros fundadores y también les agradezco a las personas que llevaron a cabo las jornadas de este año, y ojalá el próximo año haya unas sextas jornadas. Pues bien, dejemos las flores de lado y vamos a ponernos porque ya se abre. Como un miembro del público que me parece que ya no está mencionado en la conferencia magistral, a pesar de lo convulso del siglo XIX, hubo una producción impresionante en las bellas artes. Digo, quizá lo primero que nos viene a la mente fue la gran cantidad de literatos y periodistas que hubo, pero por supuesto que Euterpe no se quedó atrás e inspiró el corazón de varios hombres que dedicaron su vida a la música. Estos hombres, en un giro bastante curioso del destino, se agruparon, al menos la mayoría de ellos, en un pequeño grupo que se convirtió en la Sociedad Filarmónica. Me refiero a hombres como Tomás León, Julio Ituarte, Chucho Dueñas, Don Zenobio Paniagua, entre otros. Gracias. El cartógrafo Antonio García Cubas, que también era muy amigo de estos hombres y también formó parte de este club, se refiere a ellos de la siguiente manera, y cito: la agrupación de que hoy voy a tratar fue un hermoso meteoro que al extinguirse nos dejó recuerdo de sus vívidos fulgores. Y precisamente de eso voy a hablar hoy, de un compositor que, al igual que una estrella fugaz, surgió breve pero intensamente. Me refiero al insigne Melesio Morales. Ahora bien, Melesio Morales no es un compositor del todo desconocido. Sus obras se conocen gracias a el trabajo del ya fenecido musicólogo Karl Bellinghauser y también al esfuerzo del Conservatorio Nacional, que está acá atrás lomita, que año con año nos recuerdan la labor de Zenobio Paniagua, de Chucho Dueñas y sobre todo del maestro Melesio Morales. Entonces, si he de ser honesto con ustedes, no pretendo con esta ponencia agregar un estudio novedoso de Melesio. Simplemente lo que quiero hacer es atraer a este grupo y sobre todo a Melesio Morales de nueva cuenta la mirada de Clio, ya que siento que los historiadores hemos descuidado un poquito esta cuestión en el Segundo Imperio. Pues bien, antes de hablar del maestro Morales, me parece que es necesario hablar someramente de cómo era la escena teatral durante la segunda mitad del siglo XIX. Pues bien, don Luis Reyes de la Maza, en su libro El Teatro en México durante el Segundo Imperio, nos cuenta que durante los primeros años de la batalla contra los franceses, los teatros destilaban una gran cantidad de obras patrióticas. Estas obras llevaban títulos bastante exacerbados, como Un tirado doméstico o A la guerra mexicanos. Estas obras atraían a muchas personas y el dinero que se recaudaba se usaba en dos cosas, usualmente a la obtención de pertrechos de guerra o se destinaba a los hospitales militares. Pero este tipo de obras, tras el triunfo de los franceses, poco a poco fue desapareciendo y fueron sustituidas por magnos conciertos musicales, por suntuosos bailes y por supuesto por representaciones de ópera. Asimismo, podemos hablar de una gran cantidad de empresarios extranjeros, la mayoría de ellos dedicados a la ópera, que empezaron a arribar al país. Voy a mencionar solamente a una porque es lo más importante para esta ponencia, que es la que estaba liderada por los italianos Mazzolini y Annibal Bianchi, que arribó al país en el año de 1864. Ahora bien, hablemos un poco de la vida del maestro Melesio Morales.
José Ignacio Melesio Amado Morales Cardoso, Melesio para los cuates, nació el 4 de diciembre de 1838 en la Ciudad de México. Fue hijo de Trinidad Morales, un guitarrero que de cierta forma le heredó la pasión musical a su hijo, pero que no deseaba que se dedicara a la música, ya que consideraba que no iba a triunfar, por lo cual lo inscribió a la Academia de San Carlos. Por supuesto, Melesio no dio una en San Carlos y la abandonó prontamente, y se dedicó a los estudios de la música, donde estudió con varios compositores, siendo a mi gusto el más célebre de ellos el ya citado compositor michoacano Don Zenobio Paniagua. Por supuesto, toda la actividad profesional de Melesio giró en torno de la música, pero sobre todo en la docencia. Él se dedicó sobre todo a dar clases de composición y de métrica, pero no fue todo lo que hizo. Voy a hacer un salto hasta el año de 1863, donde tuvo uno de sus primeros logros. Bueno, logros entre comillas. Don Melesio, que entonces también atendía una tienda de abarrotes, decidió gastar todo el dinero que tenía para llevar a cabo uno de sus sueños más grandes, que era componer una magna ópera. Él tomó el libreto del italiano Felix Romani y lo musicalizó y creó una ópera titulada Romeo, la cual pudo presentar el 27 de enero del 63 en el Teatro Nacional. Bien, ¿cómo le fue a Romeo? En palabras de don Manuel Mañón, Romeo fue un desastre. Los músicos hicieron pedazos las partituras de Melesio Morales y la soprano principal, que por cierto era la hija de don Zenobio Paniagua, se encontraba enferma. Entonces la obra quedó por los suelos. Pero esto no desalentó a don Melesio, y de hecho le dio los bríos suficientes para que continuara con esta sed de seguir triunfando. En esta ocasión, Melesio consiguió, de alguna forma, que sigo sin saber cómo, un libreto de un italiano, Don Temistocleo Solera. Dicho libreto se titulaba Hildegonda y estaba basado en una novela homónima, de Tommaso Grossi, que data de 1820. Básicamente es una novela que nos cuenta los desfortunos y la lucha que hay entre la bella Hildegonda y el gallardo, ¿sabes cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba el enamorado de Hildegonda. Bueno, digamos que era la típica historia de amor donde uno de los dos. Pues bien, para 1864, don Melesio seguía con sus labores de docencia, pero también había alcanzado un puesto en la compañía de Biaggi y Mazzoleni. Don Melesio ya fungía como director y maestro de coros, y en ese año culminó en musicalizar Hildegonda, por lo cual empezó a hablar con estos empresarios sobre la oportunidad de poder montar su ópera. Lamentablemente los empresarios nunca le hicieron caso, terminaron su temporada y se regresaron a Italia. Para 1865, Biaggi volvió, esta vez solo, sobre todo porque el recién nombrado emperador Maximiliano de Habsburgo le ofreció una subvención para que se presentara en México. Maximiliano le ofreció 4,000 pesos a cambio de que Biaggi presentara una ópera mexicana y que contratara a la ruiseñor mexicana, Angelita Peralta. Cabe mencionar que ninguno de los dos lados cumplió lo pactado. Ni Maximiliano le dio dinero, ni Biaggi representó una obra mexicana. Pero en fin, el regreso de Biaggi alimentó las esperanzas de Melesio Morales, quien vio la oportunidad de nueva cuenta de presentar Hildegonda, por lo cual se entrevistó con este italiano. Lamentablemente no le fue tan bien a Melesio. Al entrevistarse, Biaggi le mencionó lo siguiente, y cito: conozco la obra de Morales y la juzgo buena, pero no decidiré ponerla en escena porque el nombre mexicano del autor perjudicará mis intereses. Un dato interesante, ¿no? Un mexicano en México que es discriminado por ser mexicano. Afortunadamente esto se quedó en el siglo XIX y que no pasa. Pues bien, don Melesio, con los ojos rojos y cacheteando las banquetas, se dirigió a la casa de sus amigos, se dirigió con sus amigos del Club Filarmónico, quienes, enojados, decidieron que no se iba a quedar eso así y decidieron hacer un golpe contra Biaggi. Aquí me parece hacer un importante pequeño paréntesis, porque este movimiento que hicieron este grupo de amigos se considera uno de los primeros antecedentes de la formación del Club Filarmónico y posteriormente del Conservatorio Nacional. Pero bien, continúo. ¿Qué hicieron estos músicos? ¿Qué locura hicieron? Pues bien, regresemos con don García Cubas, que nos narra someramente qué es lo que hicieron. Cito: la noche del 14 de noviembre ejecutábase el baile de máscaras,
y durante el primer entreacto, el público de la galería, secundado por el patio, pidió a gritos acompañados de palmadas y por medio de un cartel que decía Ildegonda sostenido en la barandilla, que la empresa se decidiese a poner en escena la expresada obra mexicana. La bulla crecía más y más, impidiendo la continuación de la hermosa partitura de Verdi, hasta que el empresario mandó a levantar el telón y se presentó ante el público, manifestando que estaba dispuesto a complacerle. Y con tal declaración, los concurrentes prosiguieron gozando sin interrupción la música del gran maestro italiano. Todo parecía que iba bien para Melesio. Lamentablemente, don Melesio Morales, cada que daba un paso hacia adelante, se aventaba 10 pasos hacia atrás. ¿Por qué? A pesar de las declaraciones de Biaggi en el Gran Teatro Nacional, bueno, que en este entonces era el Gran Teatro Imperial, en una entrevista personal que tuvieron, le dijeron que no iba a ser Ildegonda a menos de que Melesio cumpliera con dos cosas. La primera, que lograra que Maximiliano le diera la suspensión, cosa que pasó solo. La queja fue tanta que Maximiliano decidió entregarle el dinero. La segunda fue que Melesio debía firmar un contrato en el cual el italiano se comprometía a ceder por 3 noches todo el personal de la compañía, por la pequeñísima cantidad de 7,000 pesos. Pobrecito Melesio. Afortunadamente, un discípulo suyo, don Julio Iriarte, le consiguió entrevistas con los emperadores, con Maximiliano y Carlota, pero como el mismo Melesio lo menciona en su libro de apuntes que se llama Mi Libro Verde, no obtuvo nada. Y cito: este hombre, a quien no podía menos que amársele desde la primera entrevista, me ofreció muchas cosas de las que obtuve la cuarta parte, pues a pesar de sus buenas intenciones y exigentes órdenes, no era obedecido. Pobre Maximiliano, ¿cómo no fuiste mexicano? Afortunadamente para Melesio, el buen Julio Ituarte también era familiar de don José Esteva, quien para entonces fungía como ministro de Gobernación, y básicamente entre los dos lo obligaron a que le prestase a Melesio la suma de 6,000 pesos. Pues bien, Melesio ya tenía 6,000 pesos. ¿Qué pasaba con los 1,000 pesos restantes? Esa cantidad lo obtuvo gracias a los esfuerzos de Chucho Dueñas y a un personaje que no conocía, que Melesio no conocía personalmente, pero que confió en él. Me refiero a Manuel Paino. Melesio nos cuenta lo siguiente, cito: hasta aquí los héroes, quienes fueron Dueñas y Paino, sin cuyos esfuerzos imposibles de decirse ni ministro ni emperador, me hubieran dado nada, pues para dar 900 pesos, que fue lo que recibí, y antes resistieron. Entonces, Melesio ya había juntado la cantidad, él solo tuvo que apoquinar 600 pesos de su bolsa. Pues bien, tras haber conseguido esta suma, Melesio firmó el contrato con Biaggi. Entonces, la fecha ya había quedado establecida: 27 de enero de 1866, así como el lugar, el Gran Teatro Imperial, aquel maravilloso edificio que se encontraba en lo que hoy vendría siendo el cruce de Bolívar con 5 de mayo. Melesio Morales, por supuesto, se encontraba temeroso y mandó una misiva a distintos periódicos donde le pedía al público experto de la música que por favor lo apoyase. Voy a citar brevemente esta carta que fue publicada en el Pájaro Verde el sábado 27 de 1866. Cito: todos los que conozcan el arte de la música podrán comprender la inmensa dificultad que cuesta dar cima a una larga y enlazada composición. Animado, sin embargo, con la extremada benevolencia de mis compatriotas, me he decidido a que se ponga en escena la ópera que he compuesto, denominada Ildegonda. Se me olvidó que tenía este perdón. 5 minutos. Claro. ¿Qué mérito tiene Ildegonda? El público, que además de benévolo es ilustrado, inteligente, la calificará. Bueno, cualquiera pues que sea el éxito de Ildegonda, yo me anticipo a dar las gracias a mis amigos y al público en general, bajo cuya protección pongo mi obra, que con tanta dificultad va a ver la luz y a ser próspera. Pues bien, ¿cómo le fue a Ildegonda en esta primera representación? La entrada fue bastante regular, fue gente pero no la que esperaba Melesio. No obstante, la crítica amó a Ildegonda, como lo puede ver este pequeño artículo publicado en el periódico La Orquesta el 31 de enero de 1866. Cito: Ildegonda, pues, sin que entremos en comparaciones imposibles, es una ópera buena, bastante buena, que ha de tener una larga vida y ha de ser con el tiempo representada en más de un teatro. Fáltale para los mexicanos una cosa muy importante y sin la cual jamás la aceptarán, como un producto del genio y el esfuerzo del trabajo de su autor. Y es que Morales, chiquen, abandone su nombre y se llame Melissi Moralini, y que así algún empresario de otro teatro que no sea de América la ponga con buen éxito en escena. Es curioso porque quien hizo este artículo tenía voz de profeta. Pues bien, ya para acabar porque el tiempo es corto, vamos a ver qué pasó después del día
¿Qué pasó después del día 27? Pues bien, Melesio logró poner su obra en escena 2 días más, el 4 y el 11 de febrero del mismo año, igual con más éxito y con más gente. ¿Qué pasó con Bianchi? Bueno, el buen Aníbal Bianchi, que ya para entonces era odiado por la mayoría de los músicos e intérpretes de la época, siguió engordando su cartera. Y como podemos ver en esta caricatura publicada por la orquesta, era para el mundo de la música más que un diablo. Ya para finalizar, Melesio obtuvo, gracias a esta obra, obtener una beca que lo llevó a Italia, donde lamentablemente otra vez fue presa de su calidad de mexicano. A pesar de que se consideraba que su ópera era buena, no se llevó a cabo en muchas ocasiones porque decían que no tenía mérito, porque era mexicano. Afortunadamente, Melesio logró presentar la ópera una vez en Florencia, aunque también los músicos, al menos es lo que él nos dice en su libro verde, destrozaron su partitura. Pero pues, bien, yo creo que a grandes rasgos es lo que les quería platicar. Y les agradezco, por supuesto, a los interesados en saber un poco más de don Melesio Morales, les comparto mi bibliografía. Muchas gracias. Gracias a que los ponentes